Buenas tardes, nosotros somos un grupo de estudiantes, José Gómez y Andrés Luna. Vamos a hablarles acerca de la salud en general en Colombia. Estamos simulando un grupo de investigación del área gubernamental del sector de la salud en Colombia específicamente y analizando diferentes ciudades que serán presentadas. Como pueden ver, la base de datos tiene en la parte superior izquierda la fecha, de tal manera que al momento de ingresar se actualiza a la base de datos al momento ahora. La base de datos consta de diferentes variables a medir, las cuales son el número de datos, los nombres de cada uno de los pacientes, el consumo de lo necesario para, digamos, generar su bienestar, ya sea por medio de muestras, cirugías, pruebas, el ingreso de cada uno de los pacientes, los años de educación, el valor de la factura que deben pagar, el estado civil del paciente, la edad, que esto nos medirá más adelante si es un paciente de alto, medio, moderado o bajo riesgo, la ciudad de donde fue tomado el muestreo y finalmente el número de hijos. Esto es muy importante para entender también y poder así plantear estrategias para posibles ayudas financieras. A continuación, seguimos con la base de datos complementaria, la cual consta de 5 factores principalmente, los cuales son los servicios en los que las personas fueron atendidas, ya sean UCI, consulta externa, hospitalización o cirugía. También al igual están las ciudades, las diferentes ciudades que tienen estos servicios, las EPS, que son prepagadas, SISBEN y plan complementario. Estos son muy importantes para nosotros para poder plantear o sugerir a llegar a un acuerdo con las EPS, el gobierno con las EPS para dar o brindar un descuento a las personas que lo necesitan. Y finalmente los dos tipos de hospitales a los que se puede acudir o pueden acudir los pacientes, que son públicos o privados, que asimismo es el costo de estos. Es decir, en caso de ser privado es un poco más costoso que el servicio público. A continuación vamos a seguir con las pruebas lógicas. Las pruebas lógicas, principalmente lo que buscamos es encontrar estrategias, como mencioné anteriormente, para poder llevar a cabo o ayudar o encontrar un mejor beneficio para el paciente o para la persona que lo necesita. Esto para garantizar un mejor servicio de salud en el país a través de esa herramienta. En primer lugar están las ayudas económicas. Las ayudas económicas lo que hicimos fue plantear, en caso de que el consumo sea mayor al ingreso, se le da o se le brinda un tipo de subsidio, un tipo de ayuda económica a la persona, ya sea dándoles, como mencioné, una ayuda económica o simplemente darle plazos para las cuotas de pago. En la siguiente prueba lógica cuenta con las habitaciones, es decir, a qué tipo de habitación puede o tiene derecho una persona dependiendo de sus ingresos. Por ejemplo, en caso de que sus ingresos sean mayores a 20 millones de pesos, pues tienen acceso a una VIP, a una sala VIP. En caso de ser mayores a 10 millones individual, o de lo contrario, pues habitaciones compartidas. Por otra parte están las cuotas de pago. En caso de que el valor de la factura, esto va más ligado al valor de la factura, sea mayor a 5 millones de pesos, se busca o se planteará la idea de que se le 8 meses de plazo para la factura. En caso de ser superior a 3 millones, 5 meses, y de lo contrario, 3 meses. 3 meses para poder pagar, digamos, la factura. Se buscará también que pues, reducir los intereses y eso teniendo en cuenta el estrato socioeconómico, el número de hijos, etcétera. Por otra parte, hay un servicio que es el subsidio por hijo. En caso de que se tengan más de 3 hijos, 7%, más de 5 hijos, 12%, y más de mayor o igual a 6 hijos, 16%. Perdón, menor o igual a 3, menor o igual a 5 o mayor o igual a 6, 16%. Finalmente, planteamos una población que está en alto riesgo, en riesgo moderado o poco riesgo. Esto va ligado a la edad del paciente. Los pacientes considerados de alto riesgo son pacientes
que su edad supera los 45 años. Los de moderado riesgo superan o son iguales a 25 años y de poco riesgo menores a 25 años. Sin embargo, estos pueden tener complicaciones y en caso de ser necesario por sus ingresos, recibirán subsidios también. A continuación están las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, la primera de ellas, lo que hace es mostrar el ingreso y consumo por ciudad y estado civil. Es decir, lo que buscamos por medio de esta tabla dinámica es encontrar cuánto por ciudad, cuál es el número o la suma del ingreso con respecto al consumo y así poder plantear algunas soluciones económicas, ya que en algunas ciudades se tiende a consumirse más de los ingresos que se tienen, por ya sean enfermedades tropicales o por enfermedades propias de la ciudad. Estos estamos organizados con un formato condicional donde nos muestra cuál es pues la ciudad con menor consumo y cuál es la que tiene mayor consumo y cuánto es. En segundo lugar está el riesgo por número de hijos en cada ciudad. Riesgo, hago referencia a moderado, al riesgo moderado, alto o bajo. Esto también, pues, como les dije, depende de la edad de la población. Y bueno, en tercer lugar está el ingreso del paciente teniendo en cuenta su estado civil y estado de riesgo. En este caso lo que buscamos es analizar que el paciente, cada paciente, dependiendo si está casado o no, el tipo de riesgo que presenta, digamos, en cuanto a su salud. Es decir, en caso de ser casado y tener un alto riesgo, porque es un casado y mayor a 65 años, plantear unas estrategias, o soltero sin casar, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nos muestran los costos de los pacientes o de los casos de los pacientes de alto riesgo, riesgo moderado o poco riesgo, y los totales también organizados por una tabla, por un formato condicional. Bueno, entonces a continuación podemos observar que a partir de esa obtención de los datos, de esa muestra de 100 observaciones que teníamos al inicio, nosotros podemos observar cómo se están comportando esos datos en el sentido del ingreso y el consumo por ciudad y estado civil. Entonces podemos observar en los gráficos que pues se trazó Villavicencio, Santa Marta y Neiva, dependiendo de lo que seleccionemos en las tablas dinámicas de antes. Asimismo, como lo mencionaba mi compañero, podemos evaluar gráficamente también el comportamiento del alto riesgo que se genera en los pacientes, ¿sí? Dependiendo del número de hijos por ciudad, ¿sí? Entonces esas son cosas que podemos evaluar gráficamente, o cualquier variable que pueda encontrarse a evaluar en estos momentos, ¿sí? En el tercer gráfico pueden observar que estamos midiendo la relación entre el estado civil y el riesgo de los pacientes y sus ingresos, ¿sí? Entonces, por medio pues, de este gráfico, nosotros podríamos comparar, dependiendo de esas variables, pues cómo se están comportando los datos, y que podemos detectar para evaluar, como lo decía mi compañero, mejores estrategias, pues para que esto pueda ayudar a la gente, y pues con lo que nosotros estamos observando acá, que es con la toma de datos. Entonces mi compañero va a seguir con macro de registro. Bueno, referente a la macro del registro, creamos una macro donde, como fue mencionado anteriormente, lo que buscamos es tomar datos representativos de cada uno de los lugares y así poder plantear estrategias. Entonces, por medio de esta macro de registro, lo que busca es ingresar nuevos, digamos, pacientes o nuevos registros y así poder seguir con la base de datos sin tener que volver a empezar de cero. Esta macro de registro únicamente debe ser diligenciada con cada uno de los datos a tomar, que son, por ejemplo, nombre, consumo, ingreso. Únicamente se deben diligenciar esas casillas y automáticamente se extrapola a la base de datos madre. En siguiente lugar está la búsqueda o macro de filtros avanzados y formato, donde por medio de una macro de filtro avanzado podemos buscar, en caso de ser, de ejemplo, en el caso, no sé, del paciente o de la persona José Gómez o Juan Felipe Vesga, únicamente colocamos el nombre en la parte superior,
oprimimos en el botón del filtro avanzado y ahí nos arrojará automáticamente cada uno de los datos necesarios o cada uno de los datos del paciente como tal. Esto lo que facilita es la búsqueda de un paciente específico que, digamos, puede presentar algún problema particular. Por otra parte está la macro de formato. En caso de que una persona o algún agente externo, digámoslo, modifique la base de datos únicamente oprimiendo el botón de macro de formato, se actualizará la base de datos con el formato predeterminado. Bueno, para continuar podemos observar que esto es algo muy parecido, pero referente a, digamos, nosotros como entidad, nosotros el número de datos podría ser, digamos, el código, o digamos, si yo pongo aquí 50, ¿sí? Entonces, el dato 50 de mi base de datos madre, ¿sí? Como pueden observar acá, es Adriano Salazar, ¿sí? Entonces aquí me dice toda la información dependiendo pues de ese número de observación que podría renombrarse como un código, ¿sí? De cada paciente, y así es que yo puedo obtener la información mucho más ágilmente por medio de estas herramientas de buscar lo que yo quiera buscar, ¿sí? Asimismo se implementó en las fórmulas, ¿sí? Se hicieron unas fórmulas pues para poder determinar a partir de la base de datos madre, digamos, cuál era el dinero disponible de esos individuos, ¿sí? Entonces lo hicimos por una fórmula, la cual era, pues, digamos, el consumo que tienen, el ingreso que tienen menos el consumo, ¿sí? Y eso básicamente era como variables que queríamos analizar para mirar, pues, cómo se comportaban los datos, ¿sí? Asimismo, pues el porcentaje de ingreso que consume una persona, o sea, el porcentaje del ingreso que una persona consume, ¿sí? Entonces nosotros hicimos simplemente fue dividir el consumo que estas personas tenían sobre pues el ingreso que estas personas obtienen pues a lo largo de cierto determinado tiempo, ¿correcto? Y así podíamos mirar pues dependiendo del número de observación cuál sería este porcentaje, y pues analizar también alternativas de qué es lo que está pasando, cómo la población está afrontando o viviendo ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita con la situación del COVID-19, digamos, a medida que se actualice la base de datos, nosotros podemos evaluar cómo se están comportando esas variables y pues si una variable externa impacta a lo que nosotros queremos evaluar y al comportamiento claramente de los datos, ¿sí? Entonces, a continuación, se hizo algo que es muy importante, ¿sí? Pues para las empresas, para todo tipo de empresas, y es que pues todo tipo de empresas tienen un sector financiero. Entonces nosotros en este caso, al ser pues algo ya mucho más grande, como un estado ya como gubernamentalmente, pues un ministerio, ¿sí? Nosotros podemos determinar, digamos, a medida que los bancos nos ofrecen, pues préstamos, digamos, para comprar insumos o para darles, no sé, ayudas a las personas, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? Es que, pues, yo pongo la tasa, ¿sí? Y pues esa tasa tiene un comportamiento, ¿sí? Y pues esa tasa inicial es un 9%, que en este caso es anticipada y quincenal, ¿sí? Entonces acá simplemente hice una lista desplegable, ¿sí? Y puedo cambiar ese comportamiento de la tasa. Entonces pues, ustedes saben que pues, puede ser anticipada o puede ser vencida, ¿sí? Y acá simplemente lo que hice fue organizarla por los posibles escenarios que puede ser esa tasa: anual, semestral, mensual, diaria, bimestral, cuatrimestral, y así pues poder medir rápidamente acciones sin tener que sacar una calculadora, así oprimir los datos y poderse equivocar en margen de error. Simplemente acá estaba todo formulado, y cambiar esa tasa que tengo pues a otra tasa, ¿sí? Correcto, que puede ser de categoría, digamos, anticipada, bimestral. Entonces una tasa del 9%, ¿sí? Vencida semestral es 9.2, ¿sí? Y si yo la quiero pasar a una tasa anticipada bimestral, pues ese es mi resultado. Entonces simplemente es algo para yo poder financieramente hacer las cosas. Como conclusión, pues queríamos destacar que Excel es una herramienta sumamente importante, ¿sí? Pues para evaluar cómo es el comportamiento de los datos, qué variables están siendo afectadas. Por ejemplo, acá en la base de datos madre que estoy mostrándoles, pues
con formatos condicionales. Entonces si el valor es en rojo, pues el valor de la factura se supone que fue un valor menor, entonces pues es más bajita, y mirar muchas cosas con estas herramientas. Mi compañero a continuación también les va a decir las reflexiones y las conclusiones que pues él optó en la elaboración de este proyecto, entonces los dejo con él. Bueno, una de las conclusiones o otras cosas para añadir es que por medio de la creación o la formulación de toda esta base de datos, nos damos cuenta que en las ciudades tropicales, ya sea Cartagena, por ejemplo, o Neiva, son las que tienen menores ingresos, sin embargo, sí cuentan con grandes costos en consumo. Y Bogotá es la ciudad que tiene más ingresos, y digamos que la relación entre ingreso y consumo no es muy alta, de tal manera que hay lugares en las diferentes ciudades analizadas donde de pronto la sociedad necesita un poco más de intervención por parte del Estado en el sector de la salud. Además de esto, nos damos cuenta que esta herramienta nos sirve para, además de poder plantear o sugerir diferentes tipos de estrategias, también puede ayudar por medio del toma de datos y análisis de datos a cualquier tipo de población que probablemente es vulnerable, digamos, en el sentido de la salud, y que además de esto puede pues mejorar considerablemente el servicio de salud que actualmente recibimos en Colombia, que según muchas encuestas es deficiente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, espero que les haya gustado.